Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Hoy, como habréis podido adivinar por el título tan intenso, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, y de esa supuesta invencibilidad de su relación, o al menos de la imagen que proyectan. Ya sabéis que este es un tema que siempre genera muchísimo debate, muchísimas opiniones encontradas, y la verdad es que a mí me encanta analizar estas cosas desde una perspectiva un poquito más, digamos, realista. Así que si os interesa este tema, si sois fans de Demet y Can, o simplemente os gusta el salseo, quedaros hasta el final del vídeo. Y antes de que se me olvide, si todavía no estáis suscritos al canal, corred a hacerlo. No os perdáis ninguno de mis vídeos, activad la campanita para que YouTube os avise y así siempre estaréis al tanto de todo el contenido que subo. Vamos a empezar. Bien, Demet Özdemir, Can y yo inseparables, nadie nos vencerá jamás y... Un título cuanto menos llamativo. Parece una declaración de guerra, ¿verdad? O una promesa de amor eterno escrita en una servilleta a las 3 de la mañana después de 5 copas de vino. Pero bueno, bromas aparte, lo que realmente nos plantea este título es la idea de una unión indestructible, de una pareja que a pesar de los obstáculos, de las críticas, de los rumores, permanece unida y fuerte. Y eso en el mundo del espectáculo es algo que, seamos sinceros, no vemos todos los días. Demet Özdemir y Can Yaman son dos figuras muy potentes en la televisión turca, y su química en pantalla, especialmente en la serie Erkenci, fue innegable. Esa química traspasó la pantalla y se convirtió en un auténtico fenómeno fan. La gente se enamoró de Sanem y Can, de sus personajes, de su historia de amor, y automáticamente proyectaron esa imagen en los actores que los interpretaban. Y ahí es donde empieza la magia, pero también donde empiezan los problemas. Porque seamos realistas, una cosa es la ficción y otra muy distinta es la realidad. Can y Demet son personas individuales, con sus propias vidas, sus propias carreras, sus propias decisiones. Y aunque durante un tiempo pareció que ellos mismos alimentaban esa fantasía de ser una pareja perfecta fuera de la pantalla, la verdad es que nunca confirmaron oficialmente una relación. Hubo rumores, especulaciones, fotos robadas, declaraciones ambiguas, pero nada concreto. Y eso, a su vez, generó mucha frustración entre los fans. Muchos esperaban que la magia de Sanem y Can se repitiera en la vida real, que Demet y Can se convirtieran en la pareja perfecta que ellos habían imaginado. Y cuando eso no sucedió, o al menos no de la manera que esperaban, empezaron las críticas, las decepciones, los reproches. Se les acusó de jugar con los sentimientos del público, de alimentar falsas esperanzas, de no ser sinceros. Se les comparó constantemente con sus personajes, se les exigió que actuaran de una determinada manera, que se comportaran como si fueran Sanem y Can en la vida real. Y eso obviamente es una presión enorme. Además, hay que tener en cuenta que la fama tiene un precio muy alto. Estar constantemente bajo el foco mediático, ser juzgado por cada palabra, por cada gesto, por cada decisión, es algo que puede afectar muchísimo a la vida personal de cualquiera. Y en el caso de Demet y Can, esa presión fue especialmente intensa debido a la enorme popularidad que alcanzaron. Así que, volviendo al título del vídeo, ¿realmente son Demet y Can inseparables? ¿Realmente nadie les vencerá jamás y? Bueno, creo que la respuesta es un poco más compleja que un simple sí o no. Es cierto que a pesar de los rumores, de las críticas, de las especulaciones, Demet y Can siguen siendo dos de las figuras más importantes de la televisión turca. Han seguido trabajando, han seguido cosechando éxitos, han seguido construyendo sus carreras. Y eso en sí mismo ya es una victoria. Pero, ¿son inseparables en el sentido romántico de la palabra? Eso es algo que solo ellos saben. Y sinceramente creo que es algo que no nos corresponde a nosotros juzgar o decidir. Su vida personal es suya, y tienen todo el derecho a mantenerla en privado. Lo que sí podemos analizar es la imagen que proyectan, la manera en que se presentan ante el público. Y ahí sí que podemos ver una estrategia, una construcción, una narrativa que busca mantener viva la llama de la fantasía, la ilusión de la pareja perfecta. Y esto no es necesariamente algo negativo. Al fin y al cabo son personajes públicos, y parte de su trabajo es alimentar esa imagen, satisfacer las expectativas de sus fans. Pero también es importante ser conscientes de que detrás de esa imagen hay personas reales, con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias decisiones. En mi opinión, la clave está en encontrar un equilibrio entre la fantasía y la realidad,
entre las expectativas del público y la libertad personal. Es importante disfrutar de la magia de Sanem y Can, pero también es importante respetar la individualidad de Demet y Can. No podemos exigirles que sean lo que nosotros queremos que sean. No podemos juzgarlos por no cumplir nuestras expectativas. No podemos proyectar nuestras propias frustraciones o decepciones en ellos. Lo que sí podemos hacer es admirar su talento, disfrutar de su trabajo y respetar sus decisiones. Y si en algún momento deciden compartir algo más sobre su vida personal, pues bienvenido sea. Pero siempre desde el respeto y la comprensión. Creo que al final, lo más importante es recordar que son personas reales, no personajes de ficción. Y como personas reales, tienen derecho a vivir su vida como quieran, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y en cuanto a la pregunta de si nadie les vencerá jamás, sí, bueno, creo que la vida siempre presenta desafíos, obstáculos, momentos difíciles. Pero si Demet y Can son capaces de mantener la cabeza alta, de seguir trabajando duro, de respetar sus propios valores, entonces sí, creo que pueden superar cualquier obstáculo que se les presente. Así que para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, creo que es importante recordar que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un tema complejo, lleno de matices y de interpretaciones. No podemos reducirlo a un simple sí o no, a una simple afirmación de que son inseparables, o de que nadie les vencerá jamás sí. Lo que sí podemos hacer es analizar la imagen que proyectan, la manera en que se presentan ante el público, y tratar de entender las razones detrás de sus decisiones. Pero siempre desde el respeto y la comprensión, sin juzgar ni proyectar nuestras propias expectativas. Y sobre todo, recordando que son personas reales, no personajes de ficción. Y como personas reales, tienen derecho a vivir su vida como quieran, sin tener que dar explicaciones a nadie. Espero que este vídeo os haya gustado, que os haya resultado interesante y que os haya hecho reflexionar un poquito sobre este tema tan controvertido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquéis vuestro tiempo y que os interese el contenido que subo. Ahora me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis vosotros de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Creéis que son inseparables? ¿Pensáis que nadie les vencerá jamás sí? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y saber vuestra opinión. Y por último pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Así me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Vale, ahora vamos a ampliar este tema y a darle más profundidad. Poneos cómodos. Lo que me fascina de esta historia de Demet y Can, y de la percepción pública que se ha construido alrededor de ellos, es cómo ejemplifica la potencia de la narrativa y cómo los fans se enganchan a ella. Erkenzicus no fue solo una serie romántica, fue un torbellino de emociones, paisajes idílicos y personajes con los que muchos conectaron a un nivel muy profundo. Sanem, la joven soñadora y creativa, y Can, el fotógrafo aventurero y apasionado, representaban ideales y aspiraciones que resonaban en la audiencia. Pero el problema, como siempre, reside en esa línea difusa entre la realidad y la ficción. La serie terminó, pero el deseo de ver esa historia de amor continuada fuera de la pantalla persistió. Y aquí es donde entran en juego los medios, las redes sociales, y la propia gestión de la imagen por parte de los actores. Pensemos un momento en la maquinaria de la fama. Demet y Can no son solo actores, son marcas. Sus carreras dependen, en cierta medida, de mantener una imagen pública atractiva, de generar interés y, en última instancia, de conseguir nuevos proyectos. Y la pareja perfecta vende. Vende revistas, vende noticias, vende expectativas. Así que, ¿estaban Demet y Can obligados a alimentar esa fantasía? No necesariamente. Pero es innegable que al menos al principio, su interacción pública jugaba con la idea de que algo más que una simple amistad existía entre ellos. Fotos juntos fuera del set, miradas cómplices en entrevistas, declaraciones ambiguas. Todo esto contribuyó a construir esa narrativa romántica que los fans tanto anhelaban. Pero, ¿a qué costo? La presión de mantener una imagen, de cumplir con las expectativas del público, puede ser asfixiante. Y cuando la realidad no coincide con la fantasía, la decepción puede ser brutal.
Vimos cómo los fans se volvieron contra ellos, acusándolos de engaño, de manipulación, incluso de traición. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño inciso sobre la cultura del shippeo. Shippear es un término que se usa en Internet para expresar el deseo de que dos personas, generalmente personajes de ficción o celebridades, mantengan una relación romántica. Es un fenómeno inofensivo en muchos casos, una forma de expresar entusiasmo y conectar con otros fans. Pero el shippeo puede volverse tóxico cuando se convierte en una obsesión, cuando los fans creen tener derecho a decidir sobre la vida personal de las personas que shippean, cuando se sienten traicionados si sus expectativas no se cumplen. Y es precisamente esta dinámica la que ha afectado, y sigue afectando, a la percepción pública de la relación entre Demet y Can. Ahora, volvamos a la pregunta inicial, ¿son Demet y Can inseparables? Personalmente creo que es una pregunta equivocada. No deberíamos centrarnos en si están juntos o no, sino en cómo gestionan su imagen pública y cómo lidian con la presión de la fama. Si bien nunca confirmaron una relación romántica, ambos han seguido caminos profesionales separados y han encontrado el amor en otras personas. Demet se casó con el cantante Ethan Cook, aunque lamentablemente su matrimonio fue breve, finalizando en divorcio. Can, por su parte, ha mantenido relaciones que también han estado bajo el escrutinio público. Lo que es innegable es que su conexión, ya sea como amigos, colegas o algo más, sigue generando interés. Cada interacción pública, cada comentario, cada rumor, se analiza al detalle. Y esto demuestra el poder duradero de la imagen que crearon juntos en Erkencikus. Y aquí es donde entra en juego la madurez y la inteligencia emocional. Tanto Demet como Can han tenido que aprender a navegar por este complicado panorama, a proteger su privacidad y a gestionar las expectativas del público. Han tenido que encontrar un equilibrio entre alimentar la fantasía y ser fieles a sí mismos. Creo que en última instancia, la clave está en el respeto. Respeto hacia su propia individualidad, respeto hacia su vida personal y respeto hacia sus fans. Pueden seguir alimentando la llama de la fantasía, pero sin cruzar la línea que los convierte en rehenes de las expectativas del público. Y en cuanto a la pregunta de si nadie les vencerá jamás, bueno, creo que es una afirmación demasiado ambiciosa. La vida, como dije antes, siempre presenta desafíos. La fama es efímera, las carreras cambian, los gustos del público evolucionan. Pero si Demet y Can son capaces de mantenerse fieles a sus valores, de seguir trabajando duro, de aprender de sus errores, entonces sí, creo que tienen la capacidad de superar cualquier obstáculo que se les presente. Su talento es innegable, su carisma es innegable, y su capacidad para conectar con el público es innegable. Así que en lugar de obsesionarnos con su vida personal, deberíamos centrarnos en celebrar su talento y en disfrutar de su trabajo. Dejar que sean ellos quienes decidan qué compartir y qué mantener en privado. Y sobre todo, recordar que son personas reales con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. En conclusión, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un fascinante estudio de caso sobre la fama, la fantasía y la realidad. Es un recordatorio de que las imágenes públicas son construcciones, y que detrás de esas imágenes hay personas reales que merecen nuestro respeto y comprensión. Espero que esta reflexión os haya resultado interesante y que os haya invitado a pensar un poquito más allá de la superficie. Y ahora, como siempre, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cómo creéis que Demet y Can han gestionado su imagen pública? ¿Creéis que los fans tienen derecho a opinar sobre su vida personal? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo y suscribiros al canal para no perderos nada. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.